Ella es miembro del Laboratorio de Análisis Espacial del Centro de Investigaciones en Geografía Ambiental de SIGA de la UNAM, Campus Morelia, maestra en Ciencias de la Geoinformación y Observación de la Tierra por el International Institute for Geoinformation Science and Earth Observation de Países Bajos y maestra en Geografía por la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Ha trabajado en el manejo y aplicación de los sistemas de información geográfica desde su introducción en los 80s y ha participado en diversos ámbitos de la administración pública, y sus áreas de investigación son mapeo y monitoreo de cubiertas del suelo. Maestra Cuevas, a los 10 minutos le voy a pasar la tarjeta roja y la amarilla, al revés. Entonces, buenas tardes. Como ya comentaron, yo voy a hablar sobre los datos del medio ambiente y con particular énfasis en la disponibilidad de datos sobre el recurso hídrico. INEGI hasta hace una década empezó a compilar estadísticas ambientales, pero generadas por otros organismos como Semarnat y Conagua principalmente, ¿no? Actualmente ya empieza a generar datos ambientales que tienen, bueno, el propósito de poder generar indicadores ambientales. ¿Mande? Ah, bueno. Sí, gracias. Bien. Algo que es importante. Ah, perdón. Gracias. Algo que es importante respecto a la información ambiental, a considerar a diferencia de otras temáticas, es que son datos que cargan en sí el problema de la escala, tanto espacial como temporal, dado que los fenómenos que se estudian pues rebasan las fronteras nacionales muchas veces, como el caso del cambio climático, que son problemas de escala planetaria, y lo mismo temporalmente se requieren datos con una temporalidad muy amplia. Otro aspecto importante respecto a la generación de los datos ambientales es la necesidad de construir un marco, de contar con un marco a nivel internacional con la finalidad de que los datos sean comparables con otras naciones o utilizados por otras, ¿no? Y es por eso que tiene que estar como en ese sentido, ¿no?, generada la información. También otras características de la información ambiental es la transversalidad, es decir, que el tipo de datos que se trabajan no son ocupados únicamente por gente interesada propiamente en fenómenos ambientales, sino también por temas como sociales, económicos y de salud. Otro aspecto es el que los datos pueden estar referidos a diferentes espacios, ya sean cuencas hidrológicas, municipios, estados, y entonces a la hora de generar datos es importante que se tome en cuenta esta necesidad de manejo de datos que se puedan agregar y desagregar a diferentes espacios. Y bueno, finalmente la calidad pues tiene mucha relación con los generadores de los mismos, ¿no? Entonces muchas veces va a variar, es como común, ¿no?, que haya un problema de calidad a veces cuando se generan datos, ¿no?, si no hay como un estándar. Bueno, de los datos que les comentaba que INEGI recientemente está generando en torno al ambiente, son tres los grandes temas en los que están agrupados. Uno es el agua de uso urbano, el otro los residuos sólidos urbanos y finalmente hogares y medio ambiente. En el caso de los primeros dos temas, se está incluyendo en el Censo Nacional de Gobiernos Municipales y Delegacionales de 2011, se empezó a incluir en parte de este censo el hacer las consultas sobre el agua de uso urbano, y quienes son los que dan la información pues son quienes tienen a su cargo la gestión del recurso agua, ¿no? Y
En el caso de residuos sólidos está también incluido en este censo, y para el caso de hogares y medio ambiente se incluyó un módulo dentro de la encuesta nacional de gastos de los hogares en 2011. Esas son como las fuentes. Los datos ya más concretos que se generaron en relación al agua potable, alcantarillado y saneamiento tienen que ver con la disponibilidad de los servicios de agua potable, alcantarillado y tratamiento, las fuentes de extracción, tanto subterráneas como superficiales, la disponibilidad de macromedidores para cuantificar la cantidad de agua extraída, los sitios de tratamientos de agua residual y también el nivel de tratamiento que se les está dando a las aguas, y por otra parte los sitios de descarga de las aguas que son sin tratamiento, la facturación en caso de, bueno, qué tanto porcentaje del agua que se está, que es disponible está siendo facturada, y en caso de ser facturada si es por medio de cuota fija o servicio medido o una combinación de ambos, y la implementación si existe la implementación de programas de gestión sustentable de los servicios. Estas son como las principales datos que se generan en este tema. Los que se refieren al servicio de recolección y disposición de residuos sólidos urbanos son la disponibilidad del servicio, si existe o no separación y tratamiento de los residuos, los centros de acopio y los sitios de disposición final, ya sean rellenos sanitarios o tiraderos a cielo abierto. Y finalmente, en el tercer tema, lo que se recaba de información son sobre hábitos de consumo del agua y si existen prácticas para el ahorro de la misma. También en cuanto al ahorro de la electricidad, separación de basura, el uso del transporte y la disponibilidad del automóvil, si se tiene por parte de la población en general conocimiento sobre el cambio climático y si se está haciendo alguna práctica en torno a mejorar el medio ambiente, ¿no? Bueno, estos son los datos como estadísticos que actualmente se están generando, y algo que es importante también mencionar es que de muchos de esta información también se cuenta con la información geográfica, ¿no? La ubicación de los sitios de recolección, o en el caso de las aguas, las fuentes de extracción, etcétera, ¿no? Gracias. Bueno, INEGI también ya tiene mucho más tiempo que con los datos estadísticos de medio ambiente, generando información cartográfica que también es como muy útil para cuestiones ambientales. Y bueno, en particular mencionar que la información hidrológica a escala 1/50,000, si bien ya tiene tiempo de tenerla disponible, actualmente se cuenta con características de esta red hidrológica que hacen posible el modelado, ¿no? Tienen dirección de los flujos, la conectividad de todos los tramos de la red, e incluso cuenta con un simulador de flujos de agua. Otra parte importante de la información sobre aguas es generada por CONAGUA y el Servicio Meteorológico Nacional, y también el INTA participa. Tienen varios sistemas de consulta de datos. Se cuenta con Banco Nacional de Datos de Aguas Superficiales, donde principalmente, bueno, tiene que ver con datos hidrométricos, y bueno, hay datos desde diarios, mensuales y anuales, ¿no? Diferentes estadísticas. Y también se ha hecho un esfuerzo importante por generar una base única con todos los datos meteorológicos y climatológicos. Sin embargo, bueno, eso todavía es un pendiente, ¿no? Se está en esa línea, y bueno, existen muchos sistemas que se han hecho como para facilitar el acceso a la información que está dispersa en diferentes dependencias. La información que se recaba de las estaciones climatológicas principalmente son datos de temperatura, precipitación, evaporación y velocidad y dirección del viento. Sin embargo, bueno, creo que sí es un avance el que ahorita INEGI esté abocado ya a generación de datos ambientales. Sin embargo,
uno de los faltantes como más importantes es que no se cuenta con una red de estaciones meteorológicas ni hidrométricas lo suficientemente densa y distribuida óptimamente en nuestro territorio, ¿no? La que existe ha respondido principalmente con propósitos agropecuarios y por lo tanto está localizada en las partes bajas del país y hace mucha falta tener una red distribuida más uniformemente con otros fines, ¿no? Y las regiones que tienen más carencia de información son todo el norte y sureste del país. Hay regiones con mucha información y hay regiones donde falta información. En los mapitas que se muestran, en el caso de los puntitos rojos, son una serie de estaciones que ya están abandonadas, ¿no? Y la otra son las que están actualmente. Y bueno, en general creo que sí hay un avance importante en cuanto a la información que nos pone a disposición INEGI, en el sentido de que pues, anteriormente no existían. Los compendios que hay son a nivel, generados por las instancias ambientales, son más en el muy generales, ¿no? Son datos nacionales con desagregación quizás estatal, y bueno, los que ahora se están generando sí son a nivel incluso municipal. Entonces creo que sí hay un avance tanto de plataformas para también manejo y análisis de los datos, pero lo que sí es que sigue haciendo mucha falta una red mucho más densa para recolección de datos, pues principalmente de las estaciones tanto hidrométricas como climatológicas, para contar con datos que hagan posible un análisis más fuerte en torno al agua, ¿no? Balances hídricos y demás. Y bueno, sería todo. Sí, claro. Urbanos y ambientales del Colegio de México. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 3. Es arquitecta, maestra en urbanismo y doctora en ciencias sociales con especialidad en estudios de población, también por el Colegio de México. Sus áreas de investigación son los asentamientos informales, la expansión de la pobreza en la periferia de las ciudades y la gestión urbana. Clara. Bueno, pues gracias también por la invitación. Yo hice con la carta de invitación, lo que intenté hacer es ver qué nos propone el Plan Nacional de Desarrollo, de qué información disponemos para responder a las estrategias que plantea y qué nos hace falta. Entonces, bueno, pues vamos a empezar. El aspecto de la vivienda está dentro de la Meta 2, que es México Incluyente, y que dice que se necesita como objetivo proveer un entorno adecuado para el desarrollo de una vida digna, y dentro de la meta está el acceso a la vivienda digna, infraestructura social básica y desarrollo territorial. Aquí empezamos con problemas porque vamos a ver qué es una vivienda digna y decorosa, qué es y cómo medirla. La vivienda digna y decorosa que señala la Constitución es el derecho universal a tener esto, y por otro lado la ley de vivienda lo que señala es que es la que cumpla con las disposiciones jurídicas aplicables en materia de asentamientos humanos y construcción, habitabilidad, salubridad, la que cuenta con servicios básicos, la que brinde a sus ocupantes seguridad jurídica, pero además le ponen un elemento que es que además tiene que contemplar criterios para la prevención de desastres. Entonces, digamos que en principio tenemos una confusión conceptual entre el derecho universal, cuáles son las características de la vivienda, y por otro lado, qué dice la normatividad. Ahora vamos a ver que esto genera problemas, y por otro lado, una confusión entre acceso a una vivienda digna y el derecho y la propiedad, tener acceso a una propiedad. Entonces, el objetivo tiene dos estrategias. En la primera plantea transitar a un modelo de desarrollo sustentable, que como todos sabemos, pues es un elemento
meramente discursivo, que procure vivienda digna, y la otra que tiene que ver, que es más concreta, que es reducir el rezago de vivienda a través del mejoramiento, ampliación de la vivienda existente y el fomento a la adquisición de vivienda nueva. Subrayé porque, como todos saben, tenemos 5 millones de viviendas deshabitadas y la política de vivienda ha estado destinada a la producción de vivienda nueva. Durante la última década se produjeron alrededor de 600,000 viviendas nuevas cada año. Entonces, vamos a pasar a ver cuáles son los indicadores que el Plan Nacional nos dice que serían los adecuados para solventar estas necesidades. Vamos a ver si señalan sobre una vivienda digna, si permiten medir el rezago, crear instrumentos y ejecutar acciones. Los indicadores que señala el censo son fundamentalmente de dos tipos: los que denomina como carencia por calidad y espacios de la vivienda y los que denomina como carencia por acceso a los servicios básicos a la vivienda. Esta información, tal como la presenta el plan, existe en los censos, conteos y en la encuesta nacional de ingreso y gasto a hogares. Sin embargo, vamos a ver qué nos hace falta, si esos indicadores son adecuados y si existen otras fuentes existentes, como son los registros, pero que no son publicadas. En cuanto a los materiales, yo solamente quiero señalar que puse en rojo qué está haciendo falta dentro de los datos que existen. Uno de los problemas que tenemos actualmente es que la política de vivienda ha fomentado vivienda barata, que está usando materiales que todavía no han sido incorporados al censo o a la captación, y que no tienen el mismo periodo de vida útil que los que tenían antes. Que implican el uso de materiales que no sirve para todos los periodos y tiempos constructivos, y entonces hay diferencia, digamos, es relevante conocer sobre estos materiales, sobre todo que son con los que se ha producido vivienda para los estratos populares. Y el otro punto que no tiene es que no soportan cualquier número de niveles de techo de construcción, y dentro de la vivienda popular, gran parte de la producción de vivienda se hace construyendo un piso sobre otro. En cuanto al hacinamiento, existe en los censos, se mide por el número de personas por cuarto, excepto cocina, se mide 2.5 personas por cuarto, pero un punto que tenemos también problema es que el hacinamiento no tenemos el dato de tamaño de la construcción y de tamaño del lote. ¿Esto por qué es importante? Porque las normas mínimas están diciendo que la vivienda mínima es de hasta 30 metros cuadrados, y entonces pues podemos tener 2 cuartos, pero la pregunta es que si nosotros incorporamos esto, vamos a saber si la normatividad aplicada está contribuyendo a incrementar el hacinamiento. Y lo mismo también el rezago con la cuestión de los materiales. En cuanto a carencia por servicios, también existen en los censos y conteos, y en el ENIC existen los datos que sabemos, que conocemos, digamos, tradicionalmente, pero uno de los problemas que también surge es que en la medida en que la vivienda es más pequeña, es más importante el entorno exterior de la vivienda. Entonces, está faltando medir. La cuestión de acceso a los servicios básicos no depende solamente de que los servicios estén dentro de la vivienda, sino de que hay una responsabilidad interna que es por parte de la industria de la construcción, pero también de los municipios que tengan conectados estos espacios, y pareciera que la normatividad federal y local lo que nos dice es: entre más pobres, menos necesitan. Bueno, en conclusión, para esta parte podemos decir, ok, con los datos que tenemos, con problemas, podemos medir el rezago, se mide y sabemos que hay un número de viviendas desocupadas. El punto es que cuando vamos a pasar a la cuestión de las acciones, la pregunta que tenemos que hacernos es: ¿tenemos información para actuar al respecto? ¿Qué sabemos sobre las normas e instancias competentes? Y si podemos utilizar la vivienda existente para una política de vivienda. En primer lugar, tendría que decir que desconocemos la vivienda disponible. Si uno revisa el censo, no sabemos de los 5 millones de viviendas deshabitadas, cuánta es susceptible de renta o de venta, si es nueva o usada, cuánta está intestada, si está en juicio jurídico, cuánta está abandonado, cuánto cuesta.
Tampoco sabemos si esa vivienda es de 30 metros cuadrados o de 60 o de 100. Si este tipo de vivienda, si la utilizamos, vamos a incrementar el hacinamiento, ni tampoco cuál es le puse esperanza de vida, y cuánta es una vivienda digna. Creo que es una pregunta que todavía hay que trabajar. En cuanto a la condición jurídica de la propiedad, dentro de la NIC tenemos si es una vivienda rentada, prestada propia, intestada o en litigio, si cuenta con escrituras o título de propiedad, y también tenemos quién es el dueño, pero hay una confusión entre suelo y vivienda, porque la política de regularización regulariza suelo, no regulariza vivienda. El otro aspecto que me parece que es importante es que hay una confusión entre una condición jurídica de la propiedad privada y el derecho de propiedad. Desconocemos si la vivienda en renta tiene derechos de propiedad. Bueno, estudios que hemos realizado muestran que el 96% de los contratos de renta no se hacen con estos elementos, y también desconocemos cuál es la situación jurídica de la vivienda que no es propia. El otro punto que sale y que creo que tiene que ver con algunos de los temas que se hablaba esta mañana es que nos preguntemos desde cuándo la vivienda de los pueblos originarios tiene estatus de propiedad privada. Entonces ahora todo hay que regularizarlo conforme a la propiedad privada, y se está calificando como si fuera irregular, y eso ha tenido problemas también con el acceso a los servicios porque es irregular, porque no tienen propiedad privada, pero recordemos que no es el único sistema de propiedad en México. Y el otro punto es que desconocemos entonces la magnitud de la vivienda que está en condiciones de irregularidad, y en este sentido no tenemos la vivienda sobre la que hay que potencialmente actuar en este sentido, por lo tanto no podemos hacer una evaluación del impacto. Bueno, esto es parte de lo mismo, acciones y seguimientos. Creo que con esto terminamos. ¿Qué podríamos decir con los datos que podemos? Se puede actuar sobre el rezago, pero la política de vivienda ha estado dirigida a soportar la vivienda nueva. Entre 2000 y 2010 se hicieron 870,000 financiamientos al año. Cuando les decía 600,000 era en los últimos 20 años, y el 56% del financiamiento se fue para vivienda nueva. Debo decir que hay un programa que se llama Esta es tu casa, que es para la vivienda más pobre, y solamente se le dio el 4% del financiamiento de la política de vivienda. Entonces, esta mañana preguntaban, bueno, ¿cómo hacemos una política de vivienda sin los datos? Bueno, a veces tenemos los datos y no hacemos la política de vivienda como tendríamos que hacerla. El otro punto que es importante es que una vivienda digna no es una vivienda propia, y toda la política ha estado muy dirigida a la cuestión jurídica de la propiedad como propiedad privada. Sin embargo, hay otras alternativas que permitirían que la gente pudiera tener seguridad en términos de los derechos de propiedad sin que fuera vivienda propia. Esto pasa fundamentalmente también con la vivienda en renta. En cuanto a vivienda digna, la pregunta que nos podemos hacer, y que cuando uno empieza a ver los programas de vivienda, es que hay diferentes categorías. Entonces no queda muy claro si la vivienda rural es digna o no digna, si la urbana, si la que está en renta, si la propia, que la vivienda autoconstruida, ¿cuál es la vivienda digna? Allí hay un problema de conceptualización. Y lo mismo la política de vivienda. Han producido vivienda de 30 metros cuadrados, y entonces hay que preguntarnos si esa vivienda es digna. Entonces creo que hay una discusión, esa vivienda es propia, pero no sabemos si es digna. Y también en términos de los materiales. Entonces hay una, digamos, contradicción entre lo que ha hecho la política de vivienda, el discurso, y sobre la posibilidad de que esa vivienda que ha promovido sea realmente la construcción de una vivienda digna. Pareciera una de las preocupaciones que me queda del Plan Nacional de Desarrollo es que todavía insisten en que hay que construir vivienda nueva, obviamente bajo estas categorías,
Y la otra cuestión que es preocupante es que hablan de que hay que construir vivienda nueva y dar propiedad privada porque esto incrementa la plusvalía. Y un problema con el incremento de la plusvalía es que aumenta el valor del suelo y entonces la población de menores recursos no tiene acceso a esa vivienda. Entonces creo que hay un desentendimiento aquí de lo que significa incrementar el valor de uso de la vivienda y incrementar el valor de cambio de la vivienda. Otro punto que es importante es que la propiedad de la vivienda no es un indicador de vivienda digna, no da cuenta de la calidad de la vida de las personas y no hay datos que permitan reconocer el impacto que esto tiene. En conclusión, lo que yo diría es que no tenemos un censo de vivienda en términos de que podamos usar ese censo para generar políticas. Sabemos cómo se usa, pero no tenemos cuál es el stock de vivienda disponible o cuáles son las características de ese stock. Y desconocemos la oferta de vivienda en renta y en venta. Hay fuentes que utilizamos, que es la de periódicos, pero allá aparece una parte de la oferta que es la del mercado. Pero hay otra parte que es la de las colonias populares que se avisa dentro de las colonias. Desconocemos también la vivienda usada disponible. La pregunta es, ¿se puede hacer un libro azul sobre la vivienda usada? Y desconocemos en qué medida la normatividad aplicable está incrementando el rezago. Creo que es todo. Gracias. Muchas gracias, Clara. La última presentación está a cargo del doctor Javier Delgadillo Macías. Él es investigador titular en el Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM y forma parte del programa de estudios regionales del Centro Regional de Investigaciones Multidisciplinarias de la misma UNAM. Pertenece al Sistema Nacional de Investigadores. Es doctor en Geografía Económica por la Universidad Nacional Autónoma de México. Es coordinador de la Red Universitaria Iberoamericana de Gestión Territorial y de la Red de Investigación Socio-Regional e Información Georreferenciada del Centro Sur y Sureste de México. Sus principales líneas de investigación son Geografía Económica, Desarrollo Regional y Urbano, Globalización y Crecimiento Metropolitano, Políticas Públicas y Ordenamiento Territorial, Planeación Territorial y Desarrollo, Estudios del Medio Ambiente y Recursos Naturales en las Regiones de México. Doctor Delgadillo. Gracias. En primer lugar, agradecer a los organizadores. Efectivamente, una intención muy importante el fomentar este encuentro o reencuentro entre disciplinas y sobre todo modelar enfoques a partir de nuestras experiencias de trabajo institucionales. Yo les agradezco la posibilidad de poder compartir con ustedes 4 ideas, una sobre la dimensión sectorial y territorial que tiene la infraestructura en las políticas de desarrollo. En segundo lugar, el énfasis del desarrollo regional atendiendo el tema de las disparidades, el peso de las infraestructuras en la definición de disparidades territoriales. Muy rápido les presentaré algunos datos agregados en mapas. No me voy a detener en ellos por cuestiones de tiempo y dedicarle un poco más de tiempo a una propuesta o unos lineamientos para una propuesta de estrategia nacional de desarrollo regional en donde la infraestructura cobra una importancia transversal muy relevante. El primer punto es plantear la dimensión de la infraestructura desde los diferentes ámbitos en que se le considera la política pública, se le considera en la instrumentación también de carácter técnica y en cómo la consideramos en la academia en nuestros estudios de investigación. Por un lado, la dimensión propiamente territorial, que desde mi punto de vista es la que debería de priorizarse en una estrategia de desarrollo nacional, que tiene diferentes ámbitos o escalas. Desde luego, la primera correspondiente a la escala nacional y regional, que tiene una identificación específica con tipo de infraestructuras, sobre todo orientadas hacia la integración de grandes unidades territoriales y el fomento de infraestructura para la movilización de grandes factores productivos en el país. Pero
Hay dos dimensiones que tienen una situación muy particular en el desarrollo infraestructural porque están directamente ligadas con el carácter social que pudiera tener la infraestructura. Por un lado, la dimensión propiamente urbana y o metropolitana, que es parte del énfasis que se pone en esta mesa en la que me toca participar, pero también la escala propiamente rural. Y sin dejar de distinguir que lo rural y lo urbano hoy se ligan o confluyen a través de una dimensión propiamente territorial, en términos sectoriales, la forma de reproducir un tipo de infraestructuras para la atención, sobre todo, de las necesidades sociales y de equipamiento de la población, son básicas y fundamentales en una estrategia nacional. El otro énfasis es propiamente el sectorial, y en los dos, tanto en el territorial como en el sectorial, la forma de atender o de dimensionar el tema de las infraestructuras tiene especificidades y particularidades que son en ocasiones divergentes más que convergentes en términos de la proyección y la eficacia de su construcción. La infraestructura social, la infraestructura productiva, a la cual se le pone mucho énfasis en el Plan Nacional de Desarrollo, y la infraestructura científica y tecnológica, que tiene una ventana hoy muy relevante en términos de la formación de redes territoriales de interacción a partir de mecanismos también novedosos de vocación infraestructural. ¿Qué de la infraestructura? ¿Para qué la promoción de la infraestructura? Podríamos desagregar en 5 o 6 láminas diferentes intencionalidades que tienen. Yo aquí destaco 4 elementos. La infraestructura para apoyar la satisfacción de las necesidades sociales que deberían de ser o surgir a partir del interés de las propias comunidades. La infraestructura como un mecanismo para favorecer los sistemas productivos y desde luego la estructura económica de las regiones, ¿sí? Entender la estructura económica nacional a partir de sus regiones, la infraestructura como generadora de rentabilidad social y económica y la capacidad que debería de tener de sumar o fortalecer aspectos de planeación que perfilen sobre todo lo que sería una perspectiva de beneficios crecientes para las regiones, las ciudades, los territorios o los entornos poblados del país. El segundo aspecto lo centro en el tema de las disparidades, las desigualdades, que es, en mi opinión, el centro de atención fundamental de la política pública. ¿Para qué se implementa una política pública? Para tratar de favorecer acciones que